la pelota, el objeto ha caído antes de que se cumplan los 4 segundos. ¿Ah? Si uno lo toma literal, este objeto estaría por debajo, porque ya pasó el punto cero, digámoslo así, estaría por debajo de la superficie del suelo, pero en la realidad no ocurre, sino que la pelota asumimos que ya descansa en el suelo, ya completó su recorrido y está a 0 metros de altura, ¿verdad? No sé si haya preguntas sobre eso para completar el ejercicio. Resulta que en la otra sección, por eso es bueno que pregunten, en la otra sección alguien me decía, bueno, siempre entonces que el tiempo se pasa, va a ser cero la altura. Yo le decía, depende del planteamiento del problema, porque si el problema se inició en un punto en el espacio en el cual el objeto, cuando caiga, puede continuar su caída, por ejemplo, si el punto de referencia, el punto inicial está en una escalera a 20 metros y el objeto empieza a caer desde arriba, bueno, pues todavía puede pasar, puede continuar su recorrido hacia abajo después de que ha alcanzado su punto de referencia cero. Entonces hay que visualizar muy bien cómo está planteado el ejercicio, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, no era esta, perdón, me perdí en la presentación. Entonces, vamos a poner de nuevo. Bien, era esta, pero ya, ya permítame un momento, voy a hacer esta presentación. Ahora sí, vamos a ponerla en sintonía. Bueno, entonces este fue el ejercicio que resolvimos. Y ahora vamos a ver otros ejercicios adicionales de caída libre y de lanzamiento vertical. Veamos este. Este es un poquito más completo y complejo. Dice, se deja caer una piedra desde el techo de un edificio alto y un segundo después se deja caer una segunda piedra. ¿A qué distancia estarán las piedras cuando la segunda alcance una velocidad de 15 metros por segundo? Entonces, aquí quiero que ustedes lo resuelvan. Hasta donde puedan, yo les voy a dar algunos tips y ustedes se van a encargar de tratar de resolverlo. Resulta que dice, para explicarlo, se deja caer una piedra desde el techo de un edificio alto. No nos dicen qué altura tiene ese edificio, solo nos están diciendo que es alto para que pueda tener la libertad de realizar todo el recorrido sin que llegue al suelo. Entonces, resulta que desde ese edificio se deja caer una piedra. Y un segundo después se deja caer una segunda piedra. O sea, realmente son dos piedras las que se dejan caer con una diferencia de tiempo de un segundo entre una y la otra. La pregunta es, ¿a qué distancia están las piedras cuando la segunda alcanza una velocidad de 15 metros por segundo? O sea, analizamos cuando la segunda tenga 15 metros por segundo, ¿qué distancia hay entre ambas? ¿Sí? Haga el ejercicio y si tiene dudas me va preguntando mientras lo va solucionando, ¿verdad? Entonces, éntrele por favor y repito, si tiene dudas, me pregunta para encontrar. Lo que nos están preguntando es qué distancia hay entre las dos piedras cuando la segunda
que se ha soltado tiene esa velocidad. Hágalo. Tome nota, voy a quitar un par de segundos la presentación y luego la vuelvo a poner. Oye, pero usted ya tiene nota de los datos que va a tomar. En un momentito vuelvo a poner la presentación para que sigamos guiando. Quiero que todos resuelvan el ejercicio, puesto que a cualquiera de ustedes le voy a preguntar por la respuesta. Todos, por favor, trabajando. Lápiz, papel y calculadora en mano. No sé si tengan dudas, no sé cómo van en la solución, ya van avanzando.
También pueden preguntar por el chat si así lo desean, pero quiero que no se queden, no se queden trabados, como decimos, no se queden paralizados, sino que denle continuidad al desarrollo. Cuando se topen, entonces preguntan. Alguien por ahí me está dando una respuesta. No digo quién porque no tiene el nombre definido correctamente, pero vamos a esperar a ver qué sucede con sus compañeros. Bueno, eh, espero que ya tengan respuesta. Algunos ya me compartieron respuestas en el chat. Glenn dice, puedo iniciar con el tiempo de la segunda piedra. No sé si se suma el tiempo para la otra piedra. Bien, les voy a dar una referencia. Algunos ya me están compartiendo respuestas, les decía, pero les voy a dar una referencia. La recomendación es iniciar el análisis con la segunda piedra, porque es la que tenemos más datos, es la que tenemos más información inicial. Entonces podemos iniciar el análisis con la segunda piedra y determinar el tiempo al que alcanza la velocidad de 15 metros por segundo esta piedra. Como el problema dice que la segunda piedra se deja caer un segundo después de la primera, quiere decir que la primera piedra lleva una ventaja de un segundo sobre la otra. Significa, por ejemplo, ¿qué pasaría si la segunda piedra tiene un recorrido de 10 segundos? Eso significa que la otra tiene un recorrido de 11 segundos. ¿Verdad? Salió un segundo antes. Entonces, si la segunda piedra tuviera un recorrido de 5 segundos, la primera piedra tendría un recorrido de 6 segundos. ¿Qué significa eso? Para determinar el tiempo que lleva la primera piedra comparado con el tiempo que lleva la segunda. Al tiempo de la segunda se le suma un segundo, ¿sí? Porque es la ventaja que lleva la primera piedra. Entonces, para obtener el tiempo de la primera piedra, le sumamos al tiempo de la segunda piedra un segundo, ¿verdad? Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver quién estaba en el chat. Vamos a preguntarle a Kuchum Winter. Kuchum Winter, ¿tiene su respuesta? Aún no, ingeniero, porque ya no la había, ahorita lo estoy haciendo con lo que usted había dicho. ¿Qué está Estoy haciendo ahora? intentando, con las fórmulas, ¿Qué intentando fórmula está sacar. usando? ¿Qué fórmula está usando y qué está intentando sacar? La de, estoy usando el tiempo transcurrido para sacar la velocidad final de la primera piedra. ¿Pero qué fórmula está usando? Solo para orientarme. ¿Qué fórmula está usando? La de velocidad final, que es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ya, pero para eso necesita ver velocidad final, velocidad inicial, gravedad y tiempo. Bueno, está bien, vamos a ver. Ese es el método que usted está usando. Vamos a ver quién más está usando otro método. Vamos a ver.
Jordi Barrios, ¿qué está haciendo? Correcto. ¿Y qué tiempo le dio? Entonces, ¿qué tiempo tendría en ese momento la primera piedra? ¿Qué tiempo No, sí. Bueno, vamos con eh, Alexander Choi. Cuénteme, Ingeniero, Alexander. Cuénteme cómo va, qué hizo, a qué respuesta ha llegado, qué está haciendo. ah, me dio la distancia que tienen las dos piedras de 19,89. Gracias, Alexander. Bien, por último, y luego mostramos la respuesta, pero quiero ver cómo lo hicieron antes de mostrar la respuesta. Vamos a ver. Bien, ¿quién más anda por ahí? Danilo, cuénteme, Danilo, creo que me había escrito algo aquí. Danilo, ¿qué hizo? Desde ahorita estoy sacándole el tiempo a la primera piedra, de recorrer los 15 metros. Ah, ¿eso qué tiempo lo hizo? Bueno, está bien. Yo creo que ya todos hicieron el análisis, por lo menos si no han terminado las operaciones, ya hicieron el análisis. Ah, vamos a ir mostrando entonces. Hay varios caminos, siempre hay varios caminos para llegar a una solución. A veces, como hay tantas fórmulas y caminos, entonces puede tomarse una ruta diferente. Voy a plantearles las que yo tengo aquí. ¿Ah? Resulta que la primera piedra no tiene tantos datos como la segunda, entonces es mejor empezar el análisis por la segunda para que de repente este análisis nos dé algunas referencias de datos para la primera piedra, para el primer objeto. Entonces empezamos por la piedra 2. Para esta piedra tenemos los siguientes datos. Como dice, se deja caer, ambas se dejan caer, su velocidad inicial, la velocidad inicial para ambas es 0, siempre van a partir de una velocidad 0 cuando se dejan caer. El otro dato que conocemos con la segunda piedra es la aceleración que está operando ahí, que es la aceleración de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y el tercer dato que tenemos para esta piedra es la velocidad final. No velocidad final del recorrido total, sino que la velocidad final de este recorrido que estamos evaluando nosotros en este momento. Esta piedra empezó con 0 metros por segundo y en este momento lleva 15 metros por segundo, que podría considerarse la velocidad final para este movimiento que se está analizando en este momento. Entonces, con estos tres datos, yo podría y necesito obtener, número 1, el tiempo para relacionarlo con la otra piedra, y número 2, el espacio recorrido, o sea, el y recorrido. Puedo empezar con cualquiera de los dos. Para mí fue más fácil empezar verificando el tiempo. Entonces, yo busco una fórmula que relacionando estos tres datos me permita obtener el tiempo. Y encuentro, como me había dicho alguien por ahí, que velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso, yo voy a despejar tiempo y digo que tiempo es igual a velocidad final, pasa restando, menos velocidad inicial, y que está multiplicando pasa dividiendo, partido la gravedad. Asignándole valores, yo tendría 15 metros por segundo menos 0 metros por segundo dividido 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El resultado que me va a quedar arriba es metros por segundo y abajo metros por segundo cuadrado. El metro de arriba se va con el metro de abajo y el segundo de arriba se va con el cuadrado del segundo de abajo. Quedaría segundos como denominador del denominador, que pasa a ser numerador para definir un tiempo en segundos. Esto me permite encontrar que para llegar a esta velocidad de 15 metros por segundo, la segunda piedra
utilizó un tiempo de 1.53 segundos. Este fue el tiempo para alcanzar esta velocidad. Luego entonces yo digo, bueno, ahora voy a calcular qué distancia, porque puedo hacerlo, qué distancia recorrió, el y, que es el espacio recorrido, ¿sí? Y entonces yo uso esta fórmula que dice que y es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego usted sabe que aquí esta parte se hace cero porque la velocidad inicial es cero. Y ya solo nos quedamos con un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Asignándole valores, un medio, que es lo mismo que decir 0.5 por 9.8 metros o segundos elevado al cuadrado. Esto va a resultar segundos cuadrados que se cancela con segundos cuadrados que está en el denominador. Y el resultado del espacio recorrido quedaría de 11.47 metros. Significa que cuando la segunda piedra tenga una velocidad de 15 metros por segundo, va a haber recorrido 11.47 metros en un tiempo de 1.53 segundos. Teniendo esta información, ya nos pasamos a la primera piedra, que en principio solo teníamos dos datos. Solo teníamos la velocidad inicial y la aceleración. Nada más teníamos para la primera piedra, perdón. Pero ahora conociendo este tiempo y sabiendo que la primera piedra tiene un segundo más, ya podemos agregar un tercer dato. ¿Ah? Entonces, esta piedra, que realmente fue la primera que se soltó, su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Su aceleración es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, que esto usted ya lo sabe, lo obtuvimos sumándole al tiempo de la piedra 2, sumándole un segundo, porque esta tiene un segundo de recorrido. Entonces sería 2.53 segundos. Con esos datos, yo podría calcular la velocidad final, pero la velocidad final en este caso no me interesa, porque no me va a servir para nada. Entonces, calculo de una vez el espacio recorrido y. Y es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir, un medio es 0.5 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 2.53 segundos elevado al cuadrado. Cuando opero esta cantidad, el resultado me da 31.36 metros. Ya casi llego a la respuesta porque ya tengo, cuando la segunda piedra tenía 15 metros por segundo de velocidad, qué distancia había recorrido, o sea, cuánto había caído. Y también en ese momento ya tengo qué recorrido había tenido la primera piedra. Entonces, para saber a qué distancia estaba una de la otra, como partieron del mismo punto, se restan los recorridos. Si esta ya había caído 31.36 metros y la otra había caído 11.47 metros, por diferencia, usted obtiene la distancia que había entre las dos. ¿Verdad? Bien. Entonces, la diferencia entre 31.36 metros, que es el recorrido de la piedra que salió antes, y 11.47, que es el recorrido de la piedra que salió después, es de 19.89 metros. Resultado que algunos de ustedes me había, vamos a ver hasta el chat. Resultado que algunos de ustedes, creo yo, recuerdo, me había compartido, ¿verdad? De 19.89 metros. Y ahí completa el problema. Preguntas, ahora sí, con lo que esté listo, hágame preguntas. Andy. Sí, profe, no sé si me haría el favorazo de poder cambiar a la diapositiva anterior, por favor. Vaya, lo hago en un momento. Gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Miren, ustedes preguntan menos, en la otra sección son más preguntones y eso es bueno en algún momento. ¿Va? Alguien en la otra sección me decía,
Mire, y yo no puedo usar la fórmula que dice que velocidad es igual a espacio partido tiempo y de ahí despejar espacio, ¿no? Entonces, para que yo pueda encontrar el espacio recorrido, solo teniendo la velocidad y el tiempo. Yo le decía, esa fórmula no se puede utilizar en movimiento con aceleración. La velocidad, perdón, la fórmula velocidad es igual a espacio recorrido partido tiempo, se usa solo cuando es movimiento a velocidad constante. No se les ocurra usarla, ni esa ni las que se derivan de ella, ¿sí? Aquella que dice que espacio es velocidad por tiempo, entonces esa se deriva de la función que dice velocidad, espacio, partido, tiempo, y eso solo se emplea cuando, repito, cuando es velocidad constante, cuando no hay aceleración, cuando la aceleración es cero, pero cuando hay aceleración, entonces ya la velocidad no es constante, sino que va a haber una velocidad inicial y una velocidad final y una aceleración, y ahí sí se emplean estas fórmulas que estamos proponiendo. ¿Ah? Solo para aclarar, alguien de la otra sección tenía esa duda y es importante aclararla porque, repito, no deben ustedes emplear esa fórmula en movimiento acelerado. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a cambiar a la siguiente diapositiva para ver si ahí tienen alguna duda o no. Entonces, como usted lo pudo ver en este ejercicio, hay ocasiones en que se deben de hacer dos análisis, dependiendo si hay dos objetos o dos tipos de movimiento. Algunas veces ocurren dos tipos de movimiento. Entonces es importante que usted los detecte, usted revise cuidadosamente el planteamiento del ejercicio y verifique si es un solo movimiento o si hay dos movimientos. En este caso hubieron dos movimientos porque hubieron dos objetos. En algunas ocasiones hay dos movimientos porque un objeto cambia el movimiento. Ese es el ejercicio que vamos a ver en el siguiente caso, ¿verdad? Pero sí debe estar usted atento para detectar, depende cómo el problema esté planteado. Bueno, concluimos entonces este ejercicio y pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? El siguiente ejercicio es el último que vamos a hacer siempre en clase, aunque yo les voy a seguir proponiendo ejercicios. El último por la clase de hoy, ¿va? Voy a seguir proponiendo ejercicios y resolviendo ejercicios. Bueno, entonces, este ejercicio dice, se arroja verticalmente hacia arriba con velocidad de 10 metros por segundo desde el borde de un barranco de 65 metros de altura. Ese es el planteamiento, un planteamiento sencillo. Y luego vienen tres preguntas. La primera dice, ¿cuánto tiempo después llega al fondo del barranco? La segunda, ¿cuál fue su rapidez al momento de llegar al fondo? Y la tercera, ¿qué distancia total recorrió?
Son tres preguntas distintas. Pero antes de que empiece a trabajar, quiero hacerles algunas observaciones, algunas aclaraciones. En primer lugar, si usted sitúa un dibujo, usted está colocado en el borde de un barranco y hacia abajo, o sea, hay una profundidad de 65 metros. ¿Sí? Usted está colocado a 65 metros del fondo. Y en ese punto hace un lanzamiento hacia arriba. Eso es lo que dice el problema. Lanza una piedra hacia arriba con velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, punto 1 inicia en un punto situado 65 metros de altura del punto final del recorrido. Punto 2, su movimiento inicial va hacia arriba. Punto 3, oiga bien, aquí ya hay velocidad inicial. Es un lanzamiento vertical, no es caída libre, hay un lanzamiento, o sea, se le da un impulso al objeto, un impulso inicial. Eso significa que, repito, la velocidad inicial ya no va a ser 0. En este caso, la velocidad inicial es de 10 metros por segundo. Luego, el último punto que quiero aclararles es que aquí hay dos tipos de movimiento. Y lo recomendable es que usted haga el análisis por separado y después los junte. Entonces, dos tipos de movimiento. Un movimiento ascendente, que es el que va hacia arriba, y un movimiento descendente, que es el que va hacia abajo. En el movimiento ascendente, el lanzamiento tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Luego, la aceleración le va restando velocidad. Eso es lo que ocurre en la realidad. La aceleración le va restando velocidad hasta que llega a una velocidad de 0 en su punto máximo de altura. Imagínense ese momento. Entonces, ahí termina el movimiento de ascenso, o sea, termina de subir la piedra y empieza a caer. En ese punto empieza a caer. Entonces, ese es el otro tipo de movimiento. Hay un movimiento ascendente, o sea, hacia arriba, y un movimiento después descendente, o sea, hacia abajo. Lo repito, lleva una velocidad, la velocidad porque la aceleración en este caso es contraria, porque la velocidad va hacia arriba y la aceleración va hacia abajo, le va restando hasta que finalmente se detiene al llegar velocidad de 0 y en ese momento inicia, repito, el movimiento de caída. En el movimiento de caída ya no va a llegar a donde partió, sino que va a seguir de largo porque va a continuar cayendo hasta llegar al fondo del barranco. Con esas consideraciones empieza a resolver el ejercicio. Dice Glendy, entonces la gravedad en ascendente sería negativa. Es correcto, porque si usted pone esa velocidad de inicio, esa velocidad inicial de 10 metros por segundo, la pone como positiva y la está provocando hacia arriba, la está proyectando hacia arriba, entonces la aceleración que va hacia abajo, en ese caso se consideraría negativa, porque ambos son vectores. La velocidad y la aceleración los dos son vectores. Entonces, repito, si la velocidad de 10 metros por segundo usted la pone como positiva y usted está viendo que esa velocidad va apuntando hacia arriba, la aceleración que siempre, óigalo bien, la aceleración siempre va a estar orientada hacia abajo, es un vector que siempre apunta hacia abajo. Entonces, en ese caso, sería considerada como negativa, dada la condición que la velocidad que propusimos era positiva. Ya en el movimiento de descenso ya cambiarían las condiciones, porque los dos vectores irían en la misma dirección, tanto la velocidad como la aceleración. Y se entiende que la aceleración ahí es negativa porque va restando valor a la velocidad. Y eso ocurre en la realidad.
Eric Chan pregunta, entonces la velocidad final sería 0. Bueno, como les dije que hay dos fases en el movimiento. La velocidad final podría considerarse 0 en el movimiento que va hacia arriba. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente ocurre. Cuando el movimiento va hacia arriba, lleva una velocidad que le va dando impulso hacia arriba, pero esa velocidad se va reduciendo por la gravedad hasta el punto donde llega a su mayor altura. Ahí no puede seguir subiendo más, al punto donde llega a la altura. Ahí detiene, digámoslo así, detiene el movimiento. Realmente no se detiene, sino que se detiene ese tipo de movimiento, porque se alcanzó la máxima altura. Ya no tiene más velocidad en Y para seguir subiendo. Y en ese momento inicia su caída. Entonces lo que era velocidad final ahora se convierte en velocidad inicial. Entonces repito, la velocidad final sí es 0, pero en el movimiento de subida. Y esa velocidad se convierte en velocidad inicial para el momento en que desciende, para el momento en que baja. Bueno, tenemos un minuto, entonces, si no hay más dudas, complete el ejercicio, por favor, es obligatorio que lo complete. Y si Dios permite, el día viernes, en la próxima clase, vamos a empezar viendo las respuestas que usted tuvo. Vamos a empezar preguntando las respuestas que usted tuvo en los 3 incisos y comparando con la solución propuesta. Pero todos tienen que completar el ejercicio. No tienen que decir, no sé dónde anda mi cuaderno. No, tienen que tener el ejercicio a mano cuando empiece la clase el día viernes. Entonces, por hoy, creo que es todo. Les agradezco su asistencia. Estudien bastante y hagan los ejercicios. Yo les voy a subir mañana, espero, la hoja de trabajo y las presentaciones para que complete los ejercicios